como tú en la tierra, oh Señor. Hermoso, inigualable es tu valor. Y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Oh, tu presencia es el cielo para mí. Tesoro de mi alma, corazón, me das tu gracia que de mi sol, de mis errores eres redentor, de mi futuro eres el guardador. Tu presencia es el cielo para mí. Oh, tu presencia es el cielo para mí. Alza tu voz, tu presencia es el cielo. Mientras tenga vida esperaré, cuando cara a cara te veré. Y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa. Es el cielo para mí.
es el cielo para mí. Oh, Cristo. Discipulado Bíblico Virtual DBB 2020. Conéctate en línea en todos tus dispositivos digitales, smartphones, tabletas, PC y portátiles. Aprende más sobre la palabra de Dios y serás un gran discípulo de Jesús. Corazones 2020 para Dios. Inscríbete. Inscríbete hoy y haz parte del DBB 2020, pues no sabemos si habrá un mañana. Comparte y sé testigo de los testimonios para darle la honra, gloria y alabanza a nuestro Señor. Con el poder de nuestro Creador, hoy, predicación, la presencia de Dios, con nuestra pastora Neida de Rivera. Bienvenida. Muy buenos días para todos, familia en Cristo, familia amada, familia preciosa. Es una alegría para mí poder impartir la palabra del Señor en ese conocimiento, en esa revelación que necesitamos todos los días para, ¿verdad?, seguir avante sin desmayar. Esa palabra poderosa que llega a nuestros corazones y aviva el fuego de su espíritu dentro de nosotros. Por eso es tan importante siempre estar oyéndola, pero también estar ejecutándola en nuestras vidas, haciéndola real en nosotros. Entonces, bendecido día, bendecidos ustedes, bendecida esta mañana y bendecidos todos los días que tengamos sobre la faz de la tierra. Así como dice el Señor en su palabra en Deuteronomio, como son tus fuerzas, son tus días. Y así vamos para adelante sin desmayar. Entonces oremos, démosle gracias al Señor por esta mañana tan preciosa, por un día más donde vamos a recibir el impacto poderoso de su palabra, que es la vida verdadera, porque es la vida eterna. Padre, te damos gracias en esta mañana, por este día, por esta mañana, por este tiempo tan especial en que tú nos permites vivir, Señor, la presencia soberana, adorada y gloriosa que has dejado en nosotros, Padre, a través de tu Hijo por medio del Espíritu Santo. Ese Espíritu divino, ese Espíritu adorado, que ese es el Espíritu del Padre y del Hijo, hecho realidad en nosotros por ese poder grande y maravilloso que nos has dado, mi amado Señor, de ser tus hijos, de ser la heredad tuya y de ser verdaderamente, Señor, lo elegido, lo escogido y lo apartado para ti.
Gracias, Padre mío, en el nombre de tu Hijo Jesucristo estamos aquí y en el poder santo y precioso de tu Espíritu, que es el único que hace real y poderosa tu palabra dentro de nosotros. Bendito seas por siempre. Amén y amén. Venimos trabajando durante todo este tiempo tan maravilloso que hemos tenido, porque el solo hecho de habernos apartado el Señor para estar más en su presencia y no de estar tan distraídos de todas las cosas que seguramente nos apartaban mucho del Señor y de tener comunión y de tener verdaderamente la revelación de su Espíritu, en este tiempo ha sido maravilloso. ¿Por qué? Porque son propósitos y planes del Señor. Así se ha establecido por los gobiernos, por el orden mundial, por lo que sea. Todo está absolutamente bajo el control del Señor, todo. No hay nada que se mueva en la tierra sino es por el poder infinito y soberano de su grandeza y de su soberanía. Entonces, si Él nos ha permitido estos tiempos, ¿verdad? Que es para buscar muchísimo, muchísimo de su presencia, porque no sabemos el día ni la hora. Solamente nuestro Padre que está en los cielos. Aunque los acontecimientos son todos reales en los tiempos que se están viviendo proféticos, pero realmente el único que sabe la venida de nuestro Señor es el Padre eterno que está en los cielos. Pero eso no nos exime de estar preparándonos todos los días con la intensidad que el Padre quiere en cada uno de nosotros. Para eso nos ha dejado el poder poderoso y precioso de su Santo Espíritu, que es el que hace real la obra del Padre a través de Jesucristo en la cruz. Entonces hoy vamos a ver la presencia de Dios. Estamos viendo presencia, estamos viendo palabra y estamos viendo práctica. Hemos trabajado mucho en estos temas porque realmente son temas álgidos, son temas necesarios y son temas que nos dan revelación de lo que es la eternidad, que es lo único que tiene que buscar uno aquí en la tierra. Ya no tenemos tiempo de buscar nada más. El tiempo que perdimos, bendito sea el Señor, pero ahora lo estamos ganando, ¿verdad? Pero a años luz. Verdaderamente rápido, porque el Señor eso ha demandado de toda su iglesia sobre la faz de la tierra. Entonces vamos a ver la presencia de Dios. La presencia de Dios, la clave está en Éxodo 33:15. Acuérdense que el Señor le dijo a Moisés: si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Porque era un hombre que sabía realmente que la presencia de Dios es la misma vida. La presencia de Dios es verdaderamente lo único real para estar en esta tierra, solamente de paso, porque nos tenemos que ir algún día. Entonces, es tan importante la presencia de Dios como el mismo aire que respiramos. A ti te dejan un segundo, milésimas de segundo sin aire, tú puedes morir. Aún si llega falta de aire, de oxigenación al cerebro, podemos quedar insofactos muertos o podemos quedar con un estado sin vida, un estado verdaderamente sin funciones vitales. Entonces, la presencia del Señor, si el aire es tan importante para tener nuestra vida, con mayor importancia la presencia de Dios en nuestros corazones. Así como es importante el aire para vivir, así es importante la presencia de Dios para tener vida. Entonces, este es el tiempo que verdaderamente la presencia de Dios es imprescindible, como todos los tiempos, pero este tiempo sí que se está volviendo más crucial para poder buscar su presencia. Y en este tiempo lo que tienes que hacer es buscarla, anhelarla y vivirla. No hay de otra, o sea, es lo único que en estos tiempos que cada vez nos alargan y nos prolongan más el estar encerrados, con mayor razón para que no nos desesperemos, para que verdaderamente tengamos el gozo del Señor que siempre nos va a fortalecer. Y el gozo es su plenitud, es su presencia, para que verdaderamente nuestra mente no se desvíe ni se vaya a enfermar. Entonces, hay que buscarla, el Salmo 27:4, ojalá ustedes se apropien de ese salmo, y todo el salmo es una belleza, esa palabra del Señor. Y ese salmo habla, en este momento el salmista dice: una cosa he demandado, o sea, una cosa he decidido en mi vida, y es buscar la presencia del Señor y estar verdaderamente eterno en su casa hasta los fines de nuestros días. Es lo que debemos hacer permanentemente. Todos los hombres del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, ellos tenían conocimiento del Señor porque lo conocían, por eso tenían revelación, por eso tenían su palabra, por eso tenían la guianza de ese espíritu que estaba latente y que les hablaba a través de diferentes formas, a través de los profetas, a través de las señales de los tiempos. Ellos entendían verdaderamente la comunión con Dios porque su presencia habitaba verdaderamente en ellos. Todos los hombres conocían al Eterno y por eso vivían su presencia, ¿verdad? Tan fácil para ellos hablar con el Señor, hablar con el Dios eterno,
porque verdaderamente su comunión era permanente y perfecta. Entonces Moisés dice, si tu presencia no va conmigo, Señor, no nos saques de aquí. Yo estaba convencido que la presencia de Dios era la realidad de su vida. Abraham, ¿qué hacía? Abraham hablaba con Dios. En el Génesis 17:3 dice que Abraham hablaba con Dios a tal punto que se le reveló y le dijo a Abraham, te he elegido para que seas padre de muchas naciones. O sea, había un diálogo, una presencia maravillosa. Samuel también, en el primer libro de Samuel 3:19 dice que Samuel tenía comunión con Dios y que su palabra nunca cayó en tierra, significa nunca se perdió, o sea, siempre la grababa en su corazón. En el libro de Josué 1:9, que le decía, Josué, te he dado una misión, me haces el favor de aprovecharla, esfuérzate, sé valiente, no temas, yo voy contigo. Es alguien que tiene una comunión perfecta porque tiene la presencia plena de ese Dios eterno y por eso tenían ellos esa comunión continua. Daniel 10:12, ¿qué decía? Les estoy hablando de hombres que tuvieron contacto verdadero con Dios, que es lo que tú y yo tenemos que tener ahorita, independiente a todo lo que estemos viviendo. ¿Qué le decía? Daniel 10:12 dice, Daniel, no te preocupes, porque desde el momento que tú dispusiste tu corazón verdaderamente para orar, para estar en mi presencia, he mandado al ángel delante de ti para que te hable. O sea, es impresionante. José en la cárcel, también él tenía comunión con Dios. Dice que aún le dieron para que gobernara ahí dentro de la cárcel y estaba preso. ¿Y qué indica eso? Dice que José en todo lo que hacía, en todo era prosperado. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Eso se llama presencia. En el Nuevo Testamento vemos casos reales como el apóstol Pablo. En Hechos 18:9, cuando el Señor le dice en una visión que tuve de noche, Pablo, no te preocupes. Lo único que tú tienes que hacer es hablar continuamente, verdaderamente de mí. O sea, de lo que el Señor le revela. En Pedro lo mismo. Pedro en el Hechos 10:15, ¿qué pasó con Pedro? Pedro estaba en la terraza, acuérdense que estaba orando, era un hombre que tenía comunión con Dios, y en eso se le aparece todo ese manto que le dice, le aparece todo para que él coma, y entonces le dice, no llames impuro lo que yo he purificado. Bueno, ya tenía que ir a la casa de Cornelio, pero me refiero a esa que son personas que en la presencia de Dios tenían comunión con Dios. Es tan importante, hermanos, que nosotros tengamos una realidad como la que nos dejaron grabado estos hombres. Juan el Bautista, que decía, es necesario que yo mengüe para que él crezca. O sea, da un conocimiento real quién era el Dios eterno que lo había elegido para ser precursor de la venida del Mesías. Lo mismo David era un hombre que continuamente hablaba con Dios, su presencia era permanente. No sé por qué a nosotros no nos pasa eso, porque tenemos que vivir verdaderamente anhelándola y buscándola como la pasión verdadera de tu vida, como si te quitaran el aire para poder vivir. Entonces David, que escribe el Salmo 23, y fíjate todo lo que él habla de la expresión que él tiene, quién es su pastor, su copa está a rebosar, adereza mesa delante de mis enemigos. O sea, para poder escribir eso tenía un conocimiento, tenía una revelación, tenía verdaderamente la presencia del Dios eterno, la presencia del Dios verdadero. ¿Por qué es necesario buscar la presencia de Dios? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es necesario? Porque es el único fin que Dios colocó en el hombre y es eternidad. O sea, nosotros no estamos aquí para quedarnos aquí. Nosotros tenemos que trascender hacia la vida eterna por el cual nos pusieron aquí en el planeta. Pero dice, todo lo demás viene por añadidura. Mientras estés aquí, las añadiduras yo te las doy. Pero la esencia mía en ti es que tú conozcas verdaderamente a mi Hijo, al enviado, a Jesucristo, al Hijo de Dios. Eso está en Juan 17:3. Necesito que ustedes conozcan al enviado, al único, a Jesucristo, al Hijo de Dios. Entonces, Juan 17:3, Isaías 41:7, ¿qué dice? 43:7, dice, todos los amados de mi nombre, para gloria mía los he creado y los formé y los hice. O sea, no más que para Él, no hay otra cosa, no hay ni siquiera ahorita lugar a preguntarnos nada, sino solamente buscar su presencia. Isaías 43:7. También nos dice en Colosenses 1:16, que dice, fuimos creados por Él y para Él. O sea, es que ni siquiera uno tiene que preguntarse por qué debemos buscar su presencia, porque es la vida aquí que ya la tenemos, que es la vida eterna, y es conocer todos los días al Hijo de Dios, Jesucristo, el que murió por ti y por mí en la cruz, y derramó en nosotros la presencia de su Santo Espíritu para continuar la labor que el Padre desde un momento hizo de colocar eternidad en el corazón de los hombres. Entonces, y lo mismo Eclesiastés 3:11, que dice que es la más linda, él dice, todo lo hace bello en su tiempo,
y ha colocado eternidad en el corazón del hombre para que el hombre no sepa nunca ni cómo comenzó ni cómo terminó. O sea, significa eternidad, plenitud de la presencia continua de Dios en tu corazón. Entonces, ¿cómo permanezco en su presencia pero agradando su presencia? Porque hay 5 cosas que le agradan y 5 cosas que no le agradan a la presencia de Dios. Muchos creen que la presencia de Dios está agradando o está agradado con tu vida, y eso uno tiene que preguntárselo, porque realmente hay personas que no se les ve el fluir del Espíritu por ningún lado. Pueden llamarse cristianos, pero no se les ve verdaderamente ese Cristo real y vivo en el corazón del hombre. Entonces, ¿cómo permanezco en su presencia? El Espíritu Santo es el mismo Dios. El Espíritu de Dios es el mismo Espíritu Santo. Es el Espíritu del Padre. Es el Espíritu que nos dio a través de su Hijo Jesucristo. Es el Espíritu, es el hálito de vida que tenemos nosotros. Por eso se comunica de espíritu a espíritu. Porque fue el Espíritu, la esencia, la vida que Él colocó en nuestros corazones para tener continua comunión del Padre con nosotros a través de su Hijo. El Hijo y nosotros somos uno delante del Padre porque es el mismo Espíritu, el Espíritu que nos dio de adopción como hijos de Dios. Entonces el Espíritu Santo es el mismo Dios y habita en lo profundo de su ser, es el Espíritu, es en el Espíritu del hombre, en ese hombre interior. Eso es lo que te da vida, esa es la esencia tuya. Entonces, mirando estos 3 aspectos, ¿qué es la eternidad? ¿Por qué es necesario buscar su presencia? ¿Cómo permanezco verdaderamente agradando esa presencia a mi Padre? Él tiene contentamiento conmigo y yo tengo contentamiento con Él. Esa es la esencia de una vida en Cristo. Dice, hay 5 cosas que alegran al Espíritu de Dios dentro de mí, o hay 5 cosas que también lo entristecen. Hoy no voy a mirar sino solamente las que impiden verdaderamente esa plenitud de la presencia de Él en nuestros corazones, como estos hombres que les mostré de ejemplo, que quedó grabado en la historia por los siglos de los siglos. Entonces, hay 5 cosas que entristecen al Espíritu Santo, y vamos a ver las 5 que entristecen, y Dios mediante después miraremos las que alegran, la presencia del corazón en nosotros, que somos el templo del Dios viviente. Entonces, la primero que hace que verdaderamente se contriste, no le agrade, se entristezca el Espíritu de mi Padre, el Espíritu Santo, el Espíritu Divino, es la religiosidad. Es lo primero, y de eso sí nos ha trabajado el Señor, nos sigue tratando y nos sigue trabajando. ¿Y qué es la religiosidad? Es cuando nosotros vivimos para cumplir mandamientos y no abrimos nuestra mente ni nuestro corazón a las manifestaciones espirituales, sino que nos acostumbramos a vivir en una religión, y nosotros diríamos religión evangélica, así otros llamarán religión ortodoxa, lo que sea, cada cual en la religión a la cual tal vez nació. Entonces nosotros no abrimos esta mente, no abrimos este corazón para tener revelación y ese fluir del Espíritu de Dios en nosotros, y eso se llama religiosidad. Es tan importante, hermanos, que reconozcamos que cumplimos son mandamientos, órdenes, tal vez como escrito está, y te acostumbras aún a repetirlas, aún a orarlas, aún a estar como verdaderamente acostumbrado a repetir lo mismo hasta en tus oraciones. Entonces eso se llama religiosidad. Nos acostumbramos por muchos años a ir a los cultos, pero no rendirle culto verdaderamente al Dios que está en nuestro corazón. Y mire que nos cerraron las iglesias, y mire todo lo que pasó precisamente por eso. Me revelaba otra vez el Señor, presencia es lo único que necesito en mis hijos. Entonces, la religiosidad ha llegado a nuestra vida y puede robarnos este toque del Espíritu Santo, esta búsqueda incansable de Dios, esta pasión por Él, pasión que se siente y se sentían en estos hombres que les acabé de hablar, y desde el comienzo hasta el final. Un espíritu religioso se puede apoderar de nosotros, como los fariseos se preocupaban solo por cumplir la ley religiosa, pero no tenían comunión con el Dios de la ley. Así nos puede pasar a muchos de nosotros. Por eso el Mesías estaba frente de ellos y no se daban cuenta. Estaba en las manifestaciones poderosas, pero no se daban cuenta, porque la religiosidad enceguece. La religiosidad es contumaz. O sea, tienes una mente que no te penetra la palabra poderosa del Señor, o la escucha, pero de ahí para allá no pasa más. Y la presencia del Espíritu de Dios en nosotros
hermanos, nos da un testimonio de vida que no solo me impacta a mí, sino que impacta lo que está alrededor de mi vida. Entonces, no se dan cuenta, por eso tú debes descubrir esa religiosidad y pedirle y decirle a esa religiosidad: aquí no puedes habitar en mi corazón, tú mismo tienes que liberarte de eso. Y cada cual sabemos que actos tan religiosos, costumbres, manías, todo lo que tiene nuestro corazón, tú mismo debes decirles: tú no puedes habitar en mi corazón, porque solo necesito vivir al Espíritu Divino que me tiene en expectativa, que si el Señor ya hace algo nuevo hoy, es porque verdaderamente yo estoy al tanto de la presencia suya. Entonces el espíritu de religiosidad tú mismo debes sacarlo. Eso no lo saca el Señor. Uno mismo tiene que renunciar a eso y decirle: aquí, Señor, te entrego hoy las llaves de mi corazón, porque tú eres desde hoy el que diriges y tienes el control de mi vida. Y eso tenemos que hacerlo. Por eso la gente está tan inquieta, por eso se están preguntando, por eso: ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿A ti qué te importa? El espíritu que habita y mora dentro de ti te está dirigiendo y te está guiando. Dice que a aguas de reposo, a pastos que nos dan tranquilidad, o sea, su palabra. Porque solo necesito vivir a la expectativa que el Señor va a hacer algo nuevo hoy, porque es que en Cristo todo es hoy. Hoy es el día de tu salvación, hoy ha llegado la salvación a tu casa, hoy es el día que ha hecho para alegrarnos y gozarnos en Él. Todo es hoy, todo es hoy. Entonces, lo del Señor es inagotable, es novedoso. Como la palabra que siempre me da es novedosa. Yo no me imaginaba todo esto otra vez que volviera a presencia, y seguro va a trabajar en estos temas muchísimo. Entonces es novedoso, es fascinante, como ustedes saben que a mí me fascina, yo me deleito, para mí es un gozo poder recibir para poder impartir. Eso es una delicia, o sea, es algo fascinante, es abrumador, que uno dice: wow, uy, Dios mío, ¿qué pasó? Qué cosa tan impresionante. Es expectante, o sea, ¿qué más pasará, Señor? ¿Qué más pasará? ¿Qué, con toda esta situación, qué va más? ¿Qué más nos vas a mostrar? Es sorpresivo, Señor, siempre te va a sorprender. Verdaderamente es de repente. Es de repente. Por eso estos hombres de Dios eran tan importantes, su presencia en cada uno de ellos, que decía, Marcos 7:9, ¿qué decían ellos? Les decía el Señor: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Cuánta tradición tenemos? ¿Cuánta tradición? ¿Cuántas costumbres que nos sigue derribando el Señor? Entonces Marcos 7:9, ¿qué decía también Pedro y Juan? Cuando les quisieron impartir las leyes de los hombres, como nos quieren ahora poner una iglesia, hermanos, solamente una iglesia estatal, una iglesia de gobierno donde no tiene ningún diseño de la iglesia de Dios. ¿Y qué nos van a poner? A entrar en un templo, no, en un edificio, en una bodega, todos como astronautas. ¿A ti te parece que eso será la iglesia de Dios? Eso no es del Señor nunca, donde no van ancianos, no van niños, no van jóvenes. O sea, ¿quién se va a congregar? Entonces a ellos les pasaba lo mismo, les querían imponer órdenes y leyes de hombres, y decían: nosotros obedecemos, decía Pedro y Juan, nosotros obedecemos a Dios antes que a los hombres. Entonces, hermanos, si nos van a poner una cantidad de cosas, hombre, miremos que la presencia del Espíritu a ti te va guiando y te va orientando. Entonces, lo primero, hermanos, preciosos, que molesta al Espíritu de Dios, ese hombre interior, esa presencia plena, hermanos, la religiosidad. Eso sí mata, y por eso la gente no avanza. Lo segundo, que apaga el Espíritu de Dios, su presencia dentro de mí. Mira que el Señor anoche me mostraba primero lo que no le agrada y después nos va a mostrar lo que le fascina al Espíritu de Dios. Entonces, el descuido, el segundo, ¿verdad? El descuido. El descuido es algo, es que una persona nomás físicamente se descuida, hermanos, y se envejece, se vuelve fea, se arruga, se vuelve como una nada, independiente pues a la edad que va avanzando. Pero alguien que se descuida físicamente, hermanos, ¿verdad que se parece, se sale de lo normal, de la belleza que uno tiene física? Entonces dice que el descuido, hay gente que no cuida su vida espiritual con el Señor, con el don del Espíritu Santo, el don precioso que nos ha dado, que es nuestro aliento, es nuestro consolador, es nuestro pronto auxilio en tiempos de tribulación, es el que nos guía, nos orienta, es el que aviva el amor del Padre y la salvación de su Hijo en nosotros. No cuida su vida espiritual con el Señor, no ora nunca, nunca ora. No leen la palabra y mucho menos la practican, porque para practicarla hay que conocerla.
porque si no, ¿cómo la vamos a practicar? Por eso Juan 8:32 dice, tú conoces la verdad y tú empiezas a ser libre de tradiciones, de mentiras, de engaños, de religiosidad. ¿Y qué dice Juan 8:12? Yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Imagínate cómo debemos vivir cuando estamos llenos de su presencia. Se rutiniza con hábitos que acomodan su vida a lo fácil y se acomoda. Se descuida tanto de esa comunión espiritual al espíritu que pasa como le pasó al pueblo de Israel. O sea, se descuida uno tanto de esa comunión plena y perfecta, hermanos, que de golpe pasa como le pasó al pueblo de Israel. ¿Qué les decía el Señor al pueblo de Israel? Dice, ustedes han caído. ¿Y por qué han caído? Porque mi altar ustedes lo arruinaron. Eso está en el primer libro de Reyes 18:30. Primer libro de Reyes 18:30. Que es tan precioso. Mira lo que dice aquí, 18:30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar del Eterno que estaba arruinado. Mire lo que le pasó al pueblo de Israel. Se descuidaron, hermanos, y el altar se derribó. Altar significa comunión, intimidad con Dios. Es el altar de tu propio corazón. Entonces, eso es lo que pasa muchas veces cuando nosotros, primero, tenemos religiosidad, segundo, descuidamos esa comunión permanente y continua. ¿Qué importa que nos encerraron? Uno es aquí y afuera y en toda parte. La intimidad con Dios es lo único que a nosotros da valía en este tiempo y en todo el tiempo. Entonces el Señor manda muchas veces levantar nuevamente el altar, limpiarlo, quitar los ídolos, edificar nuevamente ese altar precioso que es mi comunión con Dios. Y cuando tú edificas ese altar, tú empiezas a ver algo diferente en tu vida. ¡Qué preciosura! La vida espiritual empieza a activarse. La vida de un cristiano no puede, hermanos, la vida espiritual no puede ser estancada ni puede ser estable. Se quedó ahí, de ahí no lo movió nadie. No puede ser plana, no puede ser monótona. Estás estancado porque tu vida espiritual debe ser creciente, porque queremos cada día más cosas de parte de Dios, como me pasa a mí. Aquí les digo el ejemplo verdadero. A mí es una fascinación que el Señor revele su palabra a mi vida. ¿Por qué necesitamos limpiar ese altar? Hermanos, para que Dios nos hable más, para que tengamos más tiempo con Él, para que lo busquemos con intensidad. Así debe ser la vida espiritual de un creyente de cielo nuevo, hermanos, que es el pueblo que Dios nos permitió dirigir. Revisa tu altar. ¿Cómo está tu altar, hermanos, de oración? ¿Cómo está tu altar verdaderamente con el Señor? Eso que yo le dedico a Dios, hay sacrificio allí dentro de mí para ofrecerle al Señor, porque esto es de sacrificio, esto es sacrificial, no crean que esto es fácil, apartar tiempos, aguantar muchas cosas, independiente a todo seguirlo buscando, superar las dificultades, las crisis, el dolor, el sufrimiento, todo lo que nos ha permitido vivir el Señor hasta el día de hoy. Entonces, el sacrificio, ¿verdaderamente hay sacrificio en mi vida o no lo hay? Y decía David, no hay sacrificio que no me cueste. Imagínate, esto es bíblico. Esto no es, hermanos, durar media horita, o 5 minutos, o 15. No, esto es entrega total y absoluta de la vida. Tercero, el menosprecio, la apatía, la incredulidad, la falta del conocimiento de la persona plena del Espíritu de Dios, del Espíritu de nuestro Padre, del Espíritu Santo. Imagínate. Entonces, sabemos que el menosprecio, la apatía, la incredulidad, la falta de conocimiento de la persona del Espíritu Santo, porque es que Él se revela en nuestro corazón. Dijo el Señor cuando terminó su misión en la tierra, yo me voy, pero a ustedes les dejo el Consolador, y Él les va a mostrar las cosas, Él les va a revelar verdaderamente lo que ustedes necesitan, y fuera de eso les va a mostrar las cosas por venir. Entonces, por favor, ¿cuánto lo desconocemos? Pero el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y tú si tienen una relación, tú tienes que amoldarte a lo que Él quiera hacer en tu corazón, no lo que tú quieres que Él te haga, es lo que Él quiere hacer en tu vida. Por eso lo desconoces. Entonces nos quedamos pidiendo, nos quedamos, Señor, ven, por eso lo que les hemos enseñado, desocúpame, aquí no tiene por qué estar toda esta cantidad de cosas.
ven tú y yo me amoldo a lo que tú quieras, tú no tienes por qué amoldarte a mí, soy yo la que me amoldo a ti. Por eso Juan el Bautista que decía, que yo mengüe con tal de que tú crezcas. Eso es lo importante. Entonces, eso es lo que a veces nos pasa, que no conocemos su relación con nosotros y por eso no nos amoldamos a Él, a lo que Él quiere. Si tú hablas verdaderamente con Él, el poder del Espíritu de Dios verdaderamente te va a hacer sorprendente, te va a ver cosas sobrenaturales, va a hacer cosas que son insólitas para ti, que son impredecibles, porque es que eso le pasaba a estos hombres que tenían presencia. Entonces, por ejemplo, te cambió los planes que tú tenías. Es que tú no tienes por qué amoldarte a él amoldarse a ti. Nos cerró el 15 de marzo, prediqué la última vez físicamente. Pero yo me amoldo ahora que el plan de Dios es que sigamos virtualmente. Su iglesia nunca se acabará porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Quién le va a quitar el cuerpo a Cristo? Nadie. La cabeza es Él. ¿Quién le va a quitar la cabeza al Padre? Nadie. Entonces nosotros nos amoldamos a los tiempos que estamos viviendo porque Él los está dirigiendo. Mira esa bendición de estos hombres, me acomodo a las leyes de Dios, no a la ley de los hombres, yo rompo la tradición. Y la tradición era en una bodega, nos reuníamos, la rutina, no, nos quitó todo eso, a ver en qué estamos, a ver si verdaderamente conocemos la esencia de su Espíritu dentro de nosotros. Cuando tú no amas al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, nunca podrás ver la dimensión de lo sobrenatural ni la podrás alcanzar. Lo misterioso que es el Espíritu de Dios en un mundo, hermano, sobrenatural. Por eso busca las cosas de arriba, no lo terrenal. Colosenses 3:2. Poned la mirada en las cosas de arriba. Aquí las de abajo, hermanos, eso es efímero y pasajero. De aquí no nos toca ni afanarnos ni preocuparnos. 4. El pecado y un carácter no sujeto a su autoridad. Mire cómo no hace que eso estemos nosotros gozando de su presencia. Qué cosas tan impresionantes te cuento. Me dijo, 5 cosas te voy a mostrar que no me agradan cuando el hombre interior no tiene esto conmigo. Y 5 que te voy a mostrar que me fascinan. Imagínate, no estoy a la expectativa de las otras 5. Entonces, 4, el pecado y un carácter no sujeto a su autoridad. O sea, moldarme yo a Él, como sea, pero lo hago. El pecado es un obstáculo para intimar con la presencia del Espíritu de Dios. Sin santidad no podrás ver nunca a Dios, nunca podrás ver ese poder, esa esencia, esa alegría, ese gozo, esa expresión de palabra, esa libertad en tu testimonio de vida todos los días. Hebreos 12:14. Sed santos porque mi Padre es santo. Sin santidad nadie me puede ver a mí. ¿Y quién te hace santo? El Espíritu de Dios. Él te hace santo. No necesita el 1 de Juan 2:27. Hay unas citas que no las di, que no las sé, sino que ya las estoy diciendo. Ustedes no necesitan nadie más, ningún profesor, ningún maestro. Ustedes me tienen a mí, el poder mío, que es el que les enseña las cosas que yo quiero que ustedes aprendan. Entonces dice, y Él es la morada de nuestro corazón. Él debe sentirse cómodo en mi corazón, porque tú vives y reinas aquí. Por eso hay cosas que no le agradan, por eso verdaderamente no se siente verdaderamente cómodo en el corazón de los hombres que tienen estos parámetros, hermano. Entonces el Salmo 16:3 que dice, para los que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Imagínate que Él se complazca con mi vida. ¿Qué no hará con nosotros cuando nos hemos acomodado y amoldado a Él, al corazón de Dios? Uno tiene que decirle, toma, Señor, las llaves de mi corazón, toma las llaves de mi vida. Yo soy morada y habitación tuya. Somos templo de Dios. Tuya es todo el control de mi vida y de mi ser. Ya no mando yo, eres tú quien mandas dentro de mí. Gálatas 2:20, que era lo que le decía Pablo al Señor. Ya toda mi carne quedó crucificada con Cristo. Ya no vivo yo, ya no vive Pablo, ya vive Cristo dentro de mí. El Espíritu del Padre dentro de mi corazón, que me dio a través de su Hijo Jesucristo. 5. Otra cosa que apaga y no aviva su presencia en el hombre interior. Mire, porque el Señor otra vez me volvió a presencia, hombre interior, reforzarlo, restáurame. Qué cosa tan impresionante estos tiempos, lo que nos está hablando. El desprecio de poder, imagínate eso, el desprecio del poder que Él nos ha entregado.
Otra cosa que apaga y entristece su presencia dentro de mí en el hombre interior se llama el desprecio de poder. ¿Para qué nos dejó el Padre Eterno el poder de su Santo Espíritu? Por eso dicen en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu de Dios a nuestras vidas. Y todos ya lo hemos recibido, los que hemos nacido de nuevo. El derramamiento de su Espíritu Santo en mi vida tiene un propósito, hermanos. Tiene un propósito. Es anunciar el Evangelio. Es cumplir la misión que a cada uno nos entregaron. Para eso es el poder de Dios, porque sin Él nada podríamos hacer. Cuando alguien habla de la situación tan difícil que se está viviendo, en todas partes, que se está viviendo y se vivirá, porque estos tiempos solamente tienen el control bajo el poder del soberano Dios. Y te subes, por ejemplo, tú coges un taxi, por decir algo, y el taxista empieza a hablarte todo lo que se está viviendo. No, es que esta vida tan tenaz, es que no me alcanza el salario, es que esto está tenaz, es que el gobierno, es que el presidente, es que este orden mundial, todo lo que puede hablar la gente que está sin Cristo, que no tiene el espíritu que tienes tú, que es el espíritu de tu Padre, el espíritu del Dios vivo, el espíritu del Señor, que es el Espíritu Santo. Y tú, lleno de poder, de gloria, de unción, de grandeza de tu Padre, del fuego, de su presencia, resulta hablando igual a lo que está hablando ahorita toda la humanidad. Todos, de un momento a otro nos estamos todos contagiando del mismo lenguaje y de lo mismo que está sobre la faz de la tierra. Entonces, ¿para qué te dieron poder? Hay poder en nosotros, y es el poder de su Espíritu. Sí, puede que la situación esté así, pero estamos con la presencia del Señor. Él ha prometido que está con nosotros. Él dice que no nos abandonará. Él dice que se lo entreguemos todo en oración, en ruego, en acción de gracias, y Él suplirá nuestras necesidades. Y fuera de eso mantiene nuestro pensamiento en paz, para que no nos desconchiflemos. Entonces, ¿cómo es que uno va a hablar y va a perder ese desperdicio de poder que Él nos ha dado, hermanos? De orar, de hablar, de interceder, de evangelizar, de predicar. Me decía el Señor, el desperdicio de poder, que es mi espíritu dentro de ustedes, no lo han aprovechado. ¿Cuántos han pasado por nuestra vida, hermano? ¿A cuántos no le hemos podido hablar del Señor pudiéndolo hacer? Entonces, el Espíritu de Dios. Pero tan pronto nos bajamos del carro, le decimos que Dios te bendiga. ¿Habrás visto los clichés cuando ni siquiera le hablamos lo que tú llevas por dentro? No, estamos desilusionados, que como ya dicen que el tiempo ya se acabó, yo para qué oro, yo ya para qué me le mido al Señor, para qué si mis planes se acaban, ¿a ti qué te importa? Es que tú tienes que amoldarte a ese espíritu que te dieron un día cuando el Señor llegó a tu vida. Y no es que Él tenga que amoldarse a ti, eso le disgusta sobremanera al Padre, con ese espíritu divino que nos dejó. Entonces, ese poder lo tenemos guardado y no lo usamos a tiempo y a destiempo. Dios da y aumenta al que aprovecha su poder. Por eso, entre más uno cree en Dios, más se le mide, más lo anhela, hermanos, más poder, de poder en poder, de gloria en gloria, de victoria en victoria. ¿Quién dice eso? En 2 Corintios 9, 10, 11. ¿Qué dice el Señor? Yo te doy pan al que come. O sea, entre más come palabra, más saciedad de palabra, más necesidad de palabra. Uy, ¿qué me contará hoy? ¿Qué me mostrará hoy? Y semilla al que siembra. Yo tengo que estar sembrando de todo lo que Él me da, porque ese poder me lleva a ser generoso, a ser atento a lo que Él quiera, a bendecir, a decir, tienes que ir a sembrar esta semilla, tienes que hacer esto, no me descuides a mis ministros, no descuides la obra que un día te entregué, así sea un niño, 2 niños, 4 personas, un grupo de 5, Dios mío, eso es el don que te dio de ejercitar su espíritu dentro de tu corazón. Por eso es tan necesario, hermanos, que sigamos, como yo les dije, vasos comunicantes en la vida del espíritu. La cabeza da sobre los otros pastores y los otros pastores le imparten a los otros coordinadores, esos a sus discípulos a sus discípulos, hermanos, a la casa y a todo donde uno esté, porque eso es desperdicio de poder. Y eso no le agrada al Señor, que en lugar de activar tú el poder, que es el Espíritu de Dios, verdaderamente, y no lo hagas, sino que te estás quejando, estás mirando que ya mañana, que ya no sé qué, que a mí qué me pasó. ¿Quién ha hecho que te haya pasado eso? Porque tú no estabas en Cristo, ni Cristo estaba en ti. Eso es lo que nos están quitando de lo que significa presencia.
Entonces hoy verdaderamente, ¿qué apaga la presencia de Dios en nosotros, en ese hombre interior, en ese hombre interno que nos habla 8 días? ¿Cómo tenemos que fortalecerlo? Mira las cosas que no fortalecen. Entonces lo primero que nos habló fue la religiosidad. Tú tienes que erradicarla de tu vida porque eso no te sirve. Eso te está apagando el fuego del Espíritu. Cumple leyes, cumple normas, obedeces, pero sabe Dios si lo haces de mala gana. O simplemente te lo dijeron y no lo quisiste hacer porque te disgustaste. Entonces la religiosidad, cumplir leyes y mandatos y normas, pero no abierta tu mente y el corazón a las revelaciones diarias del Espíritu, que deben ser como manantiales de agua viva que brotan del fondo del corazón del que ama verdaderamente al Padre. Juan 7:37. El descuido espiritual, el segundo punto que les hablé fue el descuido espiritual. Gente que ni ora ni lee la palabra y si no la lee pues no la practica. Y se acostumbraron a vivir así y creen que una oracióncita para ir de 5 minutos o de 10 minutos o en la mañana por ahí un ratico y ya con eso no te sirve para nada mientras no haya comunión en la revelación de tu espíritu, del Espíritu de tu Padre. El tercero, el menosprecio por el Espíritu de Dios a lo que Él quiere hacer en nosotros. Cuarto, el pecado y un carácter no sujeto a su autoridad. Les acabo de hablar todo esto. Quinto, el desperdicio de poder. No usar su poder al servicio de la obra de Dios. Y la primera obra de Dios somos nosotros. Y de nosotros será para los demás. Entonces, creo que he sido muy clara en estos 5 punticos. Hoy hablé más despacito, más tranquilo, con las citas dadas, con todo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, fortaleciendo ese hombre interior, pero hay cosas que al Señor no le agradan y que tal vez tú crees y te has acomodado a creer que sí, el Padre está agradado contigo, pero hoy el Señor nos dice esto y esto tenemos que ponerlo en práctica. Saca tu religiosidad, saca el acomodamiento, saca las malas costumbres que tienes de tradiciones, porque eso no te sirve para nada. Y tú estás buscando aquí solo la vida eterna, no más. Entonces, amados y preciosos, familia de Dios, me alegra mucho compartirles esta palabra tan bella. Ya si Dios lo permite, miraremos a ver qué es lo que le agrada y cómo se deleita el Padre en su Espíritu dentro de nosotros. Entonces, que estas 5 cositas empiecen a salir de ti, empiezas a buscarlas, empiezas a hacerle religiosidad de mi vida. Yo aquí no te acepto, yo tengo esto, y empieza a confesarlo y a liberarte delante de la presencia del Señor. No sigas con lo mismo, porque es que te llaman la atención y dices, sí, me dijeron y siguen tan tranquilo. No, es el Espíritu de Dios que te está hablando. Entonces los amo, los bendigo, de que tengan un fin de semana feliz y maravilloso. Nos veremos Dios mediante ahora en el servicio del miércoles que tienen profesores y del culto de la noche, y nos veremos Dios mediante el domingo y seguimos en nuestra comunión con Dios y en la comunión con los hermanos, que es lo más lindo y precioso. Seguimos en nuestra iglesia, la iglesia continúa, la iglesia es la obra de las manos del Padre a través de su Hijo, el Espíritu Santo está en nosotros y allá el Señor sabrá qué va a hacer con nuestras vidas. Bendiciones, feliz tarde, feliz fin de semana y toda la semana que viene y los días sean maravillosos y poderosos con la presencia del Dios y Padre de los cielos. Padre, gracias en esta mañana tan preciosa. Gracias por hablarnos directamente al corazón. ¿Verdad que si hoy, Señor, con todo esto que nos has dicho, te hemos fallado tanto y aún nos creemos que estamos bien, Señor? Perdónanos de corazón. Perdónanos, Señor, si nos hemos querido que tú te amoldes a nosotros y no nosotros a ti. Por eso dice, venga tu reino sobre nosotros y haz tu perfecta voluntad. Padre, perdónanos de corazón. Pero qué lindo es que aún, Señor, nos exhortas, pero aún nos estás edificando y nos estás consolando, porque nos das todavía más oportunidad de poder buscar más de tu presencia y de tu rostro, Señor. No hay nada más que hacer en estos tiempos donde nos apartaste exclusivamente para ti y para continuar la obra que un día comenzaste, Señor, en nosotros hasta la venida de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Practica la palabra y marca la diferencia, sembrando, diezmando y ofrendando en tu iglesia Cielo Nuevo a las Naciones.